En esta hora queremos presentar en este programa de Palabras de Vida, queremos presentar un tema de suma importancia en este tiempo. El tema se llama La noche está avanzada. Pero, ¿por qué nosotros hemos elegido este tema? La noche está avanzada. Es por la condición en que vive el mundo y también la condición del pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, que sabemos que los tiempos están muy difíciles. Antes de introducirnos en el tema, vamos a tener una oración para pedir a Dios su dirección y su Santo Espíritu. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora, bondadoso Dios, venimos a presentarlos delante de usted como hijos suyos. Venimos en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Venimos, Padre, para adorarle, para glorificar su santo nombre y para pedirle que se quede con nosotros y que al iniciar este tema pueda darnos entendimiento y sabiduría. Se lo pedimos, se lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, y también le damos la gloria y la honra en este momento. Gracias, bondadoso Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema que vamos a presentar es La noche está avanzada. Es un tema muy precioso donde nosotros podemos descubrir a la luz de la palabra de Dios la situación que está viviendo el mundo, cómo está viviendo el pueblo de Dios y a quién nosotros debemos de servir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le falta al pueblo de Dios para llegar a los tiempos difíciles, los tiempos finales? ¿Cuánto tiempo? El profeta Daniel habla acerca de este tiempo y todos los profetas están anunciando de que el fin se ha llegado. Los tiempos difíciles que se están viviendo sobre la faz de la tierra son sentidos en todas las personas que habitan el globo, pero especialmente el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, que conoce la palabra de Dios, que conoce a su Dios, se da cuenta que los tiempos ya no son tan buenos como nosotros podemos pensar. En el libro del apóstol San Mateo, en el capítulo 24 y versículo 14, dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora podemos ver nosotros que en este tiempo hay muchísimas congregaciones, muchísimas iglesias que están hablando acerca del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y nosotros sabemos muy bien de que falta poco tiempo para llegar a los momentos más difíciles de la historia de este mundo, que serán los próximos eventos que se están dando. Sabemos nosotros que estas señales de crisis y tantas cosas que están dando en el mundo, entonces muchas personas se preguntan, mas el problema consiste de que estas preguntas tienen respuesta. El problema está en que las personas no buscan la respuesta. Se preguntan por qué están pasando estas cosas, por qué se están dando estos problemas. Si anteriormente se vivía una vida más con libertad, pero ahora nosotros sabemos que las cosas se están dando de esta manera, porque la Biblia, hablando proféticamente, la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12 y versículo 3,
Dice la palabra de Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El profeta está hablando de que los entendidos en este tiempo resplandecerán como las estrellas del cielo. Ahora, pero ¿a qué personas le dice Dios los entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora nosotros vemos que estos textos prácticamente son un aviso que nuestro Dios nos está dando. Un aviso para que cada uno de nosotros podamos entender el tiempo en que vivimos, que podamos conocer las sazones que se están dando en el mundo entero, los acontecimientos que se están dando en el mundo. Quizás para ninguna persona, aunque no sea una persona dotada en la palabra de Dios o un cristiano, está viendo las cosas que están dando en el mundo. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios está afirmando de una manera tal que los entendidos resplandecerán como el firmamento. Ahora, ¿quién está dando el aviso? ¿Quién es el que está sonando la trompeta? Y la trompeta tiene un sonido certero para que las gentes se aperciban. No es cierto que todos los que brillan en los atrios celestiales de nuestro Dios, pero para brillar tenemos que estar entendidos y tenemos que estar encendidos como fuego del Espíritu Santo. Por tal razón, las personas que se están preparando para el pueblo de Dios, estas personas deben de saber por ciencia cierta de que el tiempo en que el mundo está viviendo es un tiempo completamente difícil. Es un tiempo de confusión. Muchísimas personas están confundidas. Y el problema consiste en que como las grandes mayorías no se preocupan por abrir un santo libro de la palabra de Dios y escudriñar cuál es el problema o dónde está el problema, que las personas no entienden. Pasa el tiempo, pasa la siega, pasa el invierno, pasa el verano y la gente no entiende. Es un problema prácticamente que a uno lo preocupa como pueblo de Dios. Dios tiene atalaya sobre la faz de la tierra. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3 del profeta Ezequiel y el versículo 17, dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escuche lo que está diciendo nuestro Dios. Te he puesto por atalaya para la casa de Israel. Entonces, todas aquellas personas que tienen la preciosa oportunidad de predicar el evangelio o de dar un estudio bíblico, se convierten en atalayas. O sea que se convierten en anunciantes, en predicadores, para anunciar los eventos que se aproximan sobre la faz de la tierra. Y dice el texto bíblico, el versículo 17: Hijo de hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré yo de tu mano. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si tú no le amonestares, y si tú no le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pareciera que Dios nos está tratando de decir, hay un compromiso que tú tienes conmigo. Y ese compromiso es que tú vayas al mundo, a todo ese montón de personas, a la conglomeración de personas, al mundo entero, y le digas el pecado en que está viviendo. Le digas las cosas incorrectas que está haciendo, o la maldad en que vive, amonestándolo con amor y con paciencia para decirle, tú debes de tener un cambio en tu vida. Debes de efectuar en tu vida una metamorfosis en tu vida. Una metamorfosis que sea radical, de pies hacia arriba, para que la persona pueda conocer que vive en maldad o que vive en oposición delante de nuestro Dios, delante de lo que Él ha prescrito. Pero si no se le avisa, ese impío morirá por su maldad. Pero ahora viene Dios y dice, pero si tú como no lo has hecho, yo demandaré su sangre de tu mano. Pareciera que Dios está diciendo que por no haber dicho la verdad, por no haberle dicho a la persona en el mal en que vive, en el pecado en que está, Dios va a culpar a todo aquel que conoce la palabra de Dios, a todo aquel al que Dios ha puesto por atalaya. Y Dios va a demandar la sangre del pecador de toda aquella persona que no le amonestare. Hay un texto en la palabra de Dios que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Y yo quiero decir con toda claridad, en este tiempo hay muchísimas piedras hablando de la palabra de Dios. Personas que se conocen, que no son cristianos, o que van a las iglesias donde no les enseñan el respeto y el temor de Dios para guardar los mandamientos de Dios, y están predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que conocen la palabra de Dios y que son miembros de una iglesia y que están bautizados y que viven conforme a la palabra de Dios y no predican, no enseñan, no amonestan a las personas que están viviendo en pecado? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre, dice Dios, la demandaré de tu mano. Ahora, pero si tú amonestares al impío, en el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si tú amonestares al impío, al pecador,
y él no se convirtiere de su mal camino, de su impiedad, de su maldad, él morirá por la maldad que practica y por la maldad que nunca quiso abandonar. Pero ahora dice Dios, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, nuestro Dios da una opción. Y es una opción que compromete a la persona. Nosotros sabemos perfectamente bien que si nosotros conocemos una persona o un grupo de personas que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o que están haciendo cosas incorrectas, entonces nosotros, a la luz de estos textos bíblicos, tenemos nosotros la obligación moral y espiritual de acercarnos a esa persona y decirle, amigo o hermano o pariente, como quiere llamarle, no es correcto lo que usted hace, porque a la luz de la palabra de Dios, usted está cometiendo una maldad, está cometiendo un pecado delante de Dios y Dios lo va a castigar. Tiene que cambiar, tiene que desistir de esa vida que lleva. Yo no sé, ustedes se dan cuenta en este tiempo cómo hay borrachos por todas partes, cómo hay drogos por todas partes, por decir así, entre tantos vicios que hay en el mundo. Y si nosotros no los podemos acercar a ellos para decirles, no es correcto que usted siga haciendo esto, no es correcto que usted siga haciendo lo otro, porque a Dios no le agrada esa actitud, entonces nosotros estamos cometiendo también un pecado por no amonestar a la persona. Porque todos estos pecados que el mundo comete hoy están tipificados en la palabra de Dios, y Dios dice que los que practican estos pecados no podrán entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender claramente que nuestro Dios está dispuesto a ayudarnos, pero también nosotros somos invitados por Dios para que nosotros hagamos este trabajo. Pero si tú no amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pareciera que nuestro Dios nos está diciendo, para eso estás tú en la tierra. Para eso yo te he convertido en atalaya sobre la faz de la tierra, para que tú amonestes a estas personas. Vemos nosotros que Dios tiene sobre la faz de la tierra sus atalayas, o sus pastores, o sus evangelistas. Y Dios dice que este atalaya es como el resplandor del sol, que se ve a la distancia, porque refleja por sus actos que hace, por sus hechos. Y este resplandor debe atraer a las almas de una manera tal hacia Cristo. Porque Cristo, que es nuestro Dios, que es nuestro Rey, Él ha prometido perdonar nuestras maldades y nuestros pecados. Debemos de traer las personas hacia Cristo, que es nuestro Rey y que es nuestro Dios. Cristo, que es nuestro Hacedor y que es nuestro Creador, nosotros tenemos que ir a Él para pedirle que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos guíe y que sea Él al que tenemos nosotros que servirle y que adorarle. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 2 del libro del profeta Amós, y en el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios:
Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Versículo 2. Prenderé fuego en Moab y consumiré los palacios de Keriot, y morirá Moab con su multo en estrépito y el sonido de trompeta, y quitaré al juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Hablando de aquellos hombres sobre la faz de la tierra, que andan detrás de ellos un séquito de guardaespaldas, que los andan cuidando. Dice Dios, si tú no cambias, si tú no te arrepientes, estos que te cuidan también morirán contigo. Porque cuando venga la presencia de Dios delante de este mundo, entonces nadie podrá escapar, nadie podrá esconderse. Ahora en este tiempo, muchísimas personas ocupan a un grupo de personas que los andan cuidando, a los que le llaman guardaespaldas. En ese tiempo no habrá nadie quien pueda cuidar a nadie. Todos estaremos desnudos delante de nuestro Dios. Y es Él el que en ese tiempo va a estar y tener la preeminencia sobre todos nosotros. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Dios y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar por sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. El texto bíblico de una vez está diciendo que Dios va a castigar a toda persona que no guarda la santa ley de Dios. No hay tal que hay muchos predicadores que enseñan que la ley de Dios está abolida o que la ley de Dios está clavada en la cruz. Eso no es cierto. El texto bíblico dice que por haber abrogado los mandamientos de Dios está el mundo viviendo en pecado. No podemos nosotros quitar de la palabra de Dios lo que Dios ya dejó escrito. No podemos, de ninguna manera. Porque las personas han suprimido la palabra de Dios. Las personas han abolido la palabra de Dios. Y cuando ellos mencionan que la palabra de Dios está abolida, o que la palabra de Dios ha sido clavada en la cruz del Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, están engañando al mundo entero. La Biblia dice bien claramente, y leemos otra vez el texto, Amós capítulo 2 y versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, y así hicieron errar con sus mentiras. Hicieron errar al pueblo de Dios, en las cuales anduvieron sus padres. Es una cosa terrible, ¿no? En aquel día, cuando nuestro Dios venga y encuentre las grandes conglomeraciones sobre la faz de la tierra, diciendo, Señor, sálvanos, estamos aquí, te hemos buscado todos los domingos, hemos estado en la iglesia, allá alabando tu nombre. Y el Señor les va a decir, ¿a dónde encontraron ese texto que yo no he escrito en mi palabra? Porque hay que ver también, hay que descubrir lo que Dios dice en su palabra. No solamente hay que oír, hay que descubrir.
a través de la palabra de Dios, porque de otra manera nosotros estaríamos marchando a la deriva. Prenderé por tanto fuego en Judá, cual consumirá los palacios de Jerusalén. Está hablando la palabra de Dios que no solamente al mundo gentil Dios va a castigar por ser irreverente, por no querer escuchar, por no querer aprender, por no querer cambiar, o por no querer abandonar sus iglesias donde están engañados. Por eso, sino que también al propio pueblo de Dios en Jerusalén, también por haber abrogado los mandamientos de Dios y por haber escuchado las palabras de sus predicadores que les dicen que los mandamientos están abolidos, también en aquel día vamos a tener que pagar. Porque es palabra que Dios nos ha hablado. Amós capítulo 2 y versículo 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos o de sandalias. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sandalias, por un par de zapatos. Oiga, pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Qué terrible pecado está anunciando Dios. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Pareciera que es una gente que no tiene conciencia, ¿no? Se encuentran con las gentes necesitadas y en vez de ayudarlos, entonces le ponen el pie y entonces los terminan de ahorcar. Y así profanaron mi santuario. Y el hijo de su padre se allega a la misma mujer, profanando mi nombre. Sería un pecado, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, un pecado que da vergüenza. Yo siento que este es un pecado asqueroso y bochornoso de lo que Dios está hablando en esta hora. Y está diciendo, el padre y el hijo viven con la misma mujer. ¡Qué vergüenza! Y eso se da en diferentes lugares, por todas partes. Se ve ese cuadro tan desvergonzado que se ve, que muchas personas hacen esto. Y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Versículo 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan juntos a cualquier altar, y el vino de sus multados beben en la casa de sus dioses. El mundo así está viviendo ahora, de esa manera. Así vive el mundo ahora, porque las personas no tienen temor de Dios. Las personas de este tiempo se han vuelto valerosos para el mundo, pero delante de Dios no se humillan, no sienten temor delante de Dios. Por eso dice Dios en su palabra, por eso yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como de altura de 2 cedros y fuertes como una encina, y destruiría su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios dice que desde el hombre más encumbrado, no importa quién sea, puede ser un rey, puede ser un presidente, puede ser un Dios, y un humilde también, arrastrado sobre la faz de la tierra, Dios dice, de igual manera los voy a destruir.
porque no quieren humillarse. Todos aquellos que conocen la palabra de Dios han escuchado de aquel gran rey Nabucodonosor, que cuando Dios se encontró con él, lo humilló hasta que fuera a comer zacate como las bestias en el campo. Pero se humilló y después vino, entró en el palacio y entonces fue más grande que antes y más grande que todos los reyes del mundo en ese tiempo. Cuando usted, mi amado amigo, cuando usted, mi amado hermano, se humille delante de Dios, reconociendo la maldad y el pecado que hay en su vida, entonces Dios, al haber abandonado ese pecado y por haberse humillado delante de Dios, Dios lo va a prosperar. Tal vez no económicamente o con propiedades mundanales o terrenales, pero sí lo va a prosperar de una manera tal que usted sea otra persona, andando por las calles con dignidad, levantando su cabeza, su cara delante de la gente, para no sentir vergüenza de las cosas que se hacen, ni de las cosas que se dicen. Es un honor para cada una de las personas que escuchan la palabra de Dios y que la ponen en práctica y que la viven. Es un honor, porque Dios ha prometido en su palabra. Porque toda aquella persona que se humilla delante de Dios, Dios lo engrandecerá. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrases en posesión de la tierra prometida, en la tierra del amorreo. Dios da ejemplos. Todos aquellos que se humillaron, todos los que me siguieron, pasaron 40 años en el desierto y yo los hice prosperar a la postre. Muchos de nosotros no entendemos que el plan de la redención que Dios tiene para cada ser humano es para mejorar su vida, es para exaltarlo, es para engrandecerlo y es para mostrarle nueva vida. Pero el mundo no entiende. El mundo secular, cuando se encuentra con un cristiano con su Biblia en su mano, y que va con su Biblia en su mano, quizás cree que el pueblo de Dios es un pueblo que ha agarrado la Biblia por tratar de esconder ciertas situaciones mundanales. El pueblo de Dios que anda una Biblia en su mano es el pueblo santo de Dios. Los pecadores no quieren nada con Dios, pero el pueblo santo de Dios se prepara todos los días. Y todos los días encontramos algo nuevo, algo diferente de la palabra de Dios. Continúa diciendo la palabra de Dios. Mas vosotros distes de beber vino a los nazareos y a los profetas matasteis, diciendo, no profeticéis. Cuando Cristo nuestro Señor vino a la tierra, fue uno de aquellos profetas para unos, para otros nuestro Salvador, para otros nuestro Dios y para otros nada. Y nosotros podemos ver en la historia que el mundo pecador, al mismo Dios que vino a salvarlo, lo colgó en la cruz para matarlo. Mas vosotros distes de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavilla,
y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni al valiente le ayudará su valentía en su vida. Al justo mataste, a los patriarcas, a los profetas y a los discípulos de Cristo, a todos los mataron. Pero Dios está diciendo, el ligero no podrá huir al final. El fuerte no le podrá ayudar sus fuerzas, ni al valiente lo librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. En otras palabras, nuestro Dios está dando una advertencia. Nadie se crea grande en este mundo. Nadie se crea ligero. Nadie se crea inteligente en este mundo. Nadie se crea más audaz en este mundo. Porque a todos los alcanzará, a unos la misericordia de Dios y a otros el castigo de Dios. La pregunta es, ¿a qué lado usted desea estar? ¿Al lado de los que reciben la misericordia? ¿Al lado de los que reciben el bendito perdón que Dios ofrece? ¿O al lado de aquellos que no quieren nada con Dios y morirán en la tierra? El ligero no podrá huir, el fuerte no le ayudará sus fuerzas, ni el valiente podrá librar su vida. Ninguno. Delante del poder abrasador de nuestro Dios no hay valientes. No hay valientes. Porque el que maneje el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni cabalgará en caballo y salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Jehová. Nosotros debemos de entender con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, y oír con nuestra mente y con nuestros oídos. Hay que huir también con nuestros pies para que nos sirvan para poder acercarnos a nuestro Dios antes que venga la destrucción a este mundo. El atalaya es como el resplandor del sol que se ve a distancia porque refleja por sus actos, por sus hechos. Pero aquel que no quiere escuchar al atalaya, entonces se quedará. Amós capítulo 3 y versículo 1 y 2 dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, dice así: oíd palabra de Jehová, oíd lo que ha dicho nuestro Dios, no en favor nuestro, contra vosotros, hijos de Israel, y contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, dice así Jehová: vosotros solamente ha conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios no está diciendo te voy a ayudar. Está diciendo porque vosotros que subiste de la tierra de Egipto, que subiste de las tierras de Israel, entonces vosotros solamente conocisteis a todas las familias de la tierra. Dios conoce una familia, no dos familias. Dios conoce una familia
Y esa familia son aquellos que se han acercado a Dios con un corazón humilde y humillado delante de Dios, y se han arrodillado delante de Dios y le han pedido perdón por sus transgresiones y por sus pecados, y han cambiado. A esos oirá, dice Dios. Y si no leamos el texto, oíd esta palabra que he hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra todas las familias que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que no estuvieron en el tiempo del Éxodo? Entonces, dice Dios, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Será que Dios solo va a castigar a ese pueblo que sacó de Egipto? No. Si nosotros vivimos hoy en Egipto, ese es el gran problema. Nosotros vivimos en Babilonia, ese es el gran problema. Por eso Dios dice que Él nos habla a nosotros. Y no solamente nos habla, sino que también nos conoce a todas las familias. Por tanto, dice Dios, os castigaré por vuestras maldades. Hay tantas cosas que nuestro Dios ha hecho para hablar de una y de otra manera y de mil maneras a los pecadores. La gracia se está terminando en la tierra, el fin del mundo viene y entonces nadie puede ser salvo. Porque no queremos nosotros comprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Precisamente esta palabra profética se cumplió en el cristiano de la antigüedad, pero tiene también un doble cumplimiento, porque es dirigido al pueblo del Israel espiritual, del Israel del tiempo del fin, del Israel de los últimos días. Y nosotros que conocemos esto y que nos damos cuenta del plan que Dios ha hecho o que el plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, es para que nosotros también podamos conocer lo que Cristo ha hecho y vivamos por lo que Él ha dicho. Nuestro Dios muy pronto abandonará el cielo y vendrá en las nubes de los cielos, envuelto en llama de fuego, con gran poder y con gran gloria, para venir a buscar a sus escogidos. ¿A dónde estarán aquellos que nunca quisieron prepararse para Dios? ¿A dónde estarán? Nosotros tenemos que tener en cuenta todos aquellos que han sido llamados o invitados por Dios, salir de nuestras casas e ir y predicar la palabra de Dios a los pecadores. Ir y predicar la palabra de Dios a aquellos que todavía no han entendido, a aquellos que todavía no quieren entender. Hay un problema, porque vienen tiempos cuando ya no se podrá hablar la palabra de Dios. Y eso lo dice el libro de los Romanos, en el capítulo 13 y versículo 11 del libro de los Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si nosotros no los levantamos, si nosotros no salimos, si nosotros no vamos, o como quiere llamarle, o no predicamos la palabra de Dios, entonces nosotros mismos estamos en problema. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los romanos, está diciendo
nosotros que conocemos el tiempo, nosotros que estamos sentados, debemos levantarnos, debemos despertar, porque la salvación hoy está más cerca que cuando nosotros creímos. Si nosotros no queremos levantarnos, estamos en problemas. Y continúa diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué importante. Vistámonos de la luz. Armémonos con la luz de Cristo. Desechemos las tinieblas. Vestíos de la santidad de Dios, para que podamos nosotros enfrentar el tiempo en que vivimos. Si la noche está avanzada, entonces para nosotros los cristianos tenemos que saber claramente que no queda mucho tiempo y nosotros tenemos que estar preparándonos, tenemos que prepararnos. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12 y versículo 10 del libro del profeta Daniel, dice la palabra de Dios: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora nosotros vemos, el profeta Daniel está diciendo claramente, muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos, muchos serán purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, si Dios está diciendo claramente que muchas personas entenderán, es necesario, es menester que nosotros nos preparemos. Sabemos que el enemigo de Dios está obrando en el corazón de las personas, porque es el archienemigo, el archiengañador. Él no descansa, ni de día ni de noche, porque a Satanás no le interesa el color de la persona. Puede ser blanco, puede ser latino, puede ser mestizo, puede ser rico o pobre, puede ser inteligente o puede ser analfabeto, puede ser una persona que sea inmensamente guapo o feos o preparado. A Satanás no le interesa eso. A Satanás lo que le interesa es engañar al mundo entero. Pero todos aquellos que conocen a Dios y que conocen el amor de Dios, conocen la ternura de Dios, pues el plan de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos por su gracia. Dios amonesta a su iglesia. En el libro de los Corintios, dice la palabra de Dios, en el libro primero de los Corintios, en el capítulo 10
de 1 Corintios, dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ahora, este texto está diciendo, todos, sin excepción, deben de beber de la roca espiritual, y la roca espiritual que los seguía es Cristo. No hay otra forma, no hay otro Dios que anuncie salvación tan clara y tan grande, porque solamente uno es el que salva. No hay dos que salvan, ni tres. Solo uno es el que salva. Por eso el texto que estamos leyendo dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, si nosotros vemos que solamente hay un camino, o una vía, o un Señor, o un Dios, como quiere llamarle, se llama Señor Jesucristo. Él es el único que salva. La roca era Cristo. Y a esa es que tenemos nosotros también que seguir. El problema consiste que ahora, en este tiempo, muchas personas se han ido tras las luces. Por donde brillan las luces, por ahí lleva la gente. No es así. Tenemos un Dios misericordioso y amoroso, el cual nos perdona, nos invita a que vengamos a Él, porque nos quiere hacer un bien, nos quiere perdonar. Continúa el texto diciendo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Estos textos nos dan a nosotros de una manera enfática y clara de que los que no sigan a Cristo van a quedar en el desierto. El desierto es muertos en esta tierra, por no haber hecho la voluntad de Dios, por no haber seguido a Dios, al verdadero Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, que lo colgó Satanás en la cruz del Calvario, a ese que murió y lo sepultaron y resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre, es el mismo que estamos anunciando nosotros, porque es el mismo que salva. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatra, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Pero qué es una idolatría? Una idolatría consiste en que usted no adore al verdadero Dios, que no adore a nuestro Señor Jesucristo, que no adore a nuestro Creador, a nuestro sustentador. Adora otra cosa, eso es idolatría. O se postra delante de un hombre, eso es idolatría. Los seres humanos no son dioses. Nadie puede salvar. Nadie. Y esta amonestación que Dios nos hace a través de estos textos bíblicos es una amonestación llena de misericordia, que Dios incluye a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. No olvidemos que estamos muy cerca de la Jerusalén celestial. Muy pronto nuestro Dios vendrá a buscar a su pueblo sobre la faz de la tierra, y todo aquel que esté preparado, Dios lo llevará. Estamos cerca de la Canaán celestial,
muy cerca de encontrarnos con nuestro gran Dios, con nuestro Rey y Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ver a Dios viniendo en la gloria de los cielos, entonces nosotros tenemos que prepararlo. Y yo quiero decir algo importante. Esto sucedió el 23 de septiembre del año del 2015. El Papa de Roma reunió a todos los clérigos del mundo en Europa, incluyendo a Norcorea. Después regresó a Estados Unidos y entró en la Casa Blanca y habló con el Congreso reunido. Habló también a los 3 poderes judiciales, ejecutivo, legislativo y judicial, que él había ido al Congreso, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tener una reunión a puertas cerradas. Los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fueron al Vaticano y tuvieron con el Papa una reunión a puertas cerradas, entonces donde él ordenó la ordenación de la mujer, para que la mujer pueda servir como un pastor, predicando la palabra de Dios en las iglesias. Y eso no es así. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está haciendo estas cosas, está completamente contemplando las cosas diferentes. Pues Dios prohíbe a través de la Santa Biblia, prohíbe tal acto de ordenación. Esta ordenación, ellas también pueden bautizar y también pueden hacer otras cosas, imponer las manos a los pastores. Además, se acordó que no se usen desde ese día en adelante los libros del espíritu de profecía del hermano White. Allí lo prohibieron. Por eso ahora muchas personas no quieren los libros proféticos, sino que las personas están usando solamente algunos escritos, algunos tratados que no vienen de la mano inspirada de Dios. Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude y mantener también nuestros libros proféticos y leerlos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Cada uno de nosotros debemos de conocer estas cosas que se están dando porque son realidad. Debemos nosotros de prepararnos y pedirle al Señor Jesús que nos prepare muy pronto para cuando Él venga en las nubes de los cielos, estemos preparados para ir con Él, para morar con Él por la eternidad. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra adoración, y que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre de amor que estás en los cielos, Creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todas las fuentes de la naturaleza. Como pecadores que somos, Padre, venimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para poner a todos nuestros hermanos en tus manos de amor, Padre. Pedirte, querido Dios, que perdones sus pecados y suplicarte, Padre, que de acuerdo a tu misericordia y de acuerdo a la multitud de tus piedades tengas compasión de todos nosotros, Padre. Necesitamos de usted, amado Dios. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos que nos dé su bendición, que nos limpie y nos purifique. Y así estaremos blancos y más blancos que la blanca lana delante de usted, amado Dios, porque usted nos ha limpiado, nos ha purificado con su preciosísima sangre que derramó en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Gracias, querido Dios. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y le agradecemos todo. Amén y amén. Amén.